tenemos en un conjunto de partes, viene a ser dado por 2 a la n, donde n viene a ser el número de elementos del conjunto A. Es así que habíamos resuelto el día de ayer un ejemplo con un conjunto con 2 elementos, el cual teníamos a 4 elementos que debería tener ese conjunto de partes, que era el nuevo conjunto del conjunto A, que estaba formado por los subconjuntos de los elementos del conjunto A, ¿no? Entre ellos habíamos dicho que está también el mismo conjunto y el conjunto vacío, ¿no? Aparte de los elementos que tendríamos a otros 2 subconjuntos, que formaban un total de 4 conjuntos, 4 subconjuntos. Bueno, con eso entonces pasamos directamente a determinar también las operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Entonces vamos a ver vamos a colocar operaciones entre conjuntos. Operaciones entre conjuntos. Al igual que en el álgebra hacemos operaciones de suma, resta, multiplicación y división, también en conjuntos dice que podemos hacer operaciones de tal manera que tengamos a una unión, a una diferencia, a una intersección, a una diferencia simétrica, ¿no? Y esas operaciones hacen con que tengamos otros conjuntos, ¿no? La unión de 2 conjuntos es otro conjunto, o la intersección de 2 conjuntos viene a ser también otro conjunto, ¿no? Entonces, esas operaciones lo vamos a denotar también de la siguiente manera. Decimos lo siguiente. En esta sección se analizarán varias operaciones. En esta sección se analizarán varias operaciones que combinan 2 o más conjuntos mediante reglas bien definidas para formar nuevos conjuntos. ¿Cómo ser? Los puntos aparte, unión de conjuntos, también lo vamos a definir de la siguiente manera y decimos, dados 2 conjuntos A y B, coma, se llama unión de A y B, al conjunto formado por todos los elementos de A o de B. Al conjunto formado por todos los elementos del conjunto A o del conjunto B. Y se denota A unión B. Entre comillas podemos poner A unión B. Y también podemos definirlo, dice, a través de símbolos, a una unión de conjuntos, A unión B, será, dice, dado por todo elemento X, tal que ese elemento X pertenece al conjunto A, o, dice, ese elemento pertenece al conjunto B.
Así vamos a definirlo en forma simbólica. Y para poder hacer demostración de propiedades, también utilizaremos, dice, la siguiente definición que dice: un elemento X pertenece a una unión de conjuntos A unión B, sí y solo sí, cuando ese elemento pertenece al conjunto A y o ese elemento pertenece al conjunto B. ¿Listo? Así vamos a definirlo también entonces a una unión de conjuntos. A través de los diagramas de Venn-Euler también podemos indicar si yo tengo un universo, ¿no?, denotado por U, que lo hemos dicho, el universo, y también este universo, dice, puede admitir, dentro del universo pueden existir conjuntos, como ser, por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B. Entonces, la unión, dice, de estos dos conjuntos significa tener elementos comunes que van a estar en toda esta área, que estaría marcándolo en cualquiera de las dos áreas. Por eso dice cualquier elemento X, ¿no? Si X pertenece a la unión de estos dos conjuntos, entonces X debe pertenecer al conjunto A o X debe pertenecer al conjunto B, ¿no? Un elemento X cualquiera. ¿Listo? De la misma forma podemos ver la intersección de conjuntos. Intersección de conjuntos que lo vamos a definir también de la siguiente manera, que dice: dados los conjuntos A y B, dados los conjuntos A y B, coma, la intersección de estos, es el conjunto formado por los elementos que son comunes. Es el conjunto formado por los elementos que son comunes a los dos conjuntos dados. A los dos conjuntos dados. Coma. Es decir, que pertenece al conjunto A y al conjunto B. Es decir, que pertenece al conjunto A y al conjunto B. Y se denota como A intersección con B. De esa manera. Y vamos a definir también entonces a esta intersección de conjuntos de la siguiente forma. Decimos A intersección con B va a ser dado, dice, por todo elemento de X, tal que ese elemento, dice, pertenece al conjunto A y también ese elemento pertenece al conjunto B. ¿Ya? Como también dice, para demostración de propiedades podemos utilizar, dice, la siguiente definición que dice: un elemento X pertenece a una intersección de conjuntos, ¿no? A una intersección de conjuntos, sí y solo sí cuando, dice, ese elemento pertenece al conjunto A y ese elemento también debe pertenecer al conjunto B. ¿Ya? Entonces también, de la misma manera, una intersección de conjuntos expuesta a través de los diagramas de Venn-Euler
podemos también indicar que dado un universo cualquiera, ¿no? Un universo donde tenemos a U y tenemos a dos conjuntos A y B, la intersección viene a ser todos los elementos comunes que estarían dentro de esta área. Cualquier elemento que pertenezca a esta área dice pertenece al conjunto A y pertenece también necesariamente al conjunto B. ¿Listo? Entonces a eso vamos a decir que existe una intersección de conjuntos A intersección con B. Luego definamos también a un complemento de un conjunto. Complemento de un conjunto. Y decimos lo siguiente: sea A mayúscula un conjunto definido en un universo, sea A un conjunto definido en un universo, coma, el complemento de A, el complemento de A es el conjunto formado por todos los elementos del universo, es el conjunto formado por todos los elementos del universo que no pertenecen al conjunto A. Que no pertenecen al conjunto A. Y se denota, podemos tener diferentes notaciones en este conjunto. Complemento de conjuntos puede ser de esta manera, también puede ser A una raya, o también podemos tener A con una rayita en el A, ¿no? Todos son, también la notación viene a ser dado por al complemento de esa manera. Y entonces también podemos definirla simbólicamente y decir que un complemento de un conjunto A dice que es igual a todo elemento X, dice, que pertenece al universo, todo elemento X que pertenece al universo, tal que ese elemento no pertenece al conjunto A. Así podemos definir a un complemento de un conjunto. Como también podemos decir, el complemento de un conjunto es igual o estará formado por todo elemento X, tal que X no pertenece al conjunto A. Y para casos de demostración también indicamos que un elemento X pertenece a un complemento de un conjunto si y solo si cuando ese elemento X no pertenece al universo. No pertenece al conjunto A. No pertenece al conjunto A. No es al universo. Es al conjunto A. Y el diagrama de Euler que va a también a decir que es un complemento de un conjunto, vendría a ser representado de la siguiente manera. Decimos entonces, si yo tengo al universo representado por un rectángulo, que ya lo hemos visto, y tengo un conjunto A, dice, definido en ese universo, entonces el complemento viene a ser, dice, dado por todo elemento que pertenece al universo, pero no pertenece al conjunto A. O sea, estaría perteneciendo a toda esa área que estaría marcándolo
¿no? Pero de ninguna manera pertenece el elemento al conjunto A. Y a eso lo vamos a conocer como A complemento. ¿Listo? Es todos los elementos que pertenecen al universo, pero no pertenecen al conjunto A. Bueno, entonces también eso viene a ser en cuanto a un complemento de un conjunto. De la misma manera, definamos también a la diferencia de conjuntos. Diferencia de conjuntos. Diferencia de conjuntos. Decimos sean A y B dos conjuntos cualesquiera, sean A y B dos conjuntos cualesquiera, coma, la diferencia de los conjuntos A menos B, la diferencia de conjuntos A menos B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y que no pertenecen al conjunto B. Y que no pertenecen al conjunto B. Entonces, también a través de símbolos, esta definición de diferencia de conjuntos lo podemos expresar como, dice, A menos B va a estar dado por todo elemento X, tal que ese elemento X pertenece al conjunto A, dice, y ese elemento no puede pertenecer al conjunto B. ¿Listo? X pertenece a y X no pertenece a el conjunto B. También para casos de demostración indicamos que un elemento X pertenece a una diferencia de conjuntos A menos B, sí y solo sí, cuando ese elemento pertenece al conjunto A y ese elemento no pertenece al conjunto B. No pertenece al conjunto B. Y también dice que una diferencia de conjuntos A menos B dice que es equivalente a decir que es equivalente, dice, a A intersección B complemento. Dice que es equivalente a eso. A menos B dice que es equivalente a intersección B complemento. A ver, vamos a ver, gráficamente podemos observar, ¿no? Aquí lo voy a colocar, ¿no? En un universo dado dos conjuntos A y B. La diferencia de conjuntos dice que sería dado por ¿qué? Solamente aquellos elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Estaríamos hablando de esta área que estaría marcada de esta forma.
Dice, solamente puede pertenecer al conjunto A, pero no al conjunto B. Nada del conjunto B. ¿Listo? Entonces, cualquier elemento que pertenece a esto, dice que viene a ser la diferencia del conjunto A menos el conjunto B. Y también me dice que es equivalente a A intersección B complemento. A ver, veamos, ¿no? ¿Quién es el conjunto A? Es todo esto, ¿no? ¿Quién es el complemento de B? El complemento de este conjunto viene a ser todo lo que está fuera de él, ¿sí? La intersección, ¿quién va a ser? Solamente esta área, ¿no? Si ustedes pueden percibir, la intersección vendría a ser solamente esa área marcada. Por tanto, dice una diferencia de conjuntos de A menos B es equivalente a decir a A intersección B complemento. Como también podríamos ver a B menos B, B menos A, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí también, voy a decir al universo, y tengo a los dos conjuntos A y B, A y B. Entonces, si yo quiero decir, si yo quiero colocar la diferencia de B menos A, estaríamos entonces diciendo de que va a ser esta área, ¿no? Esta área que tendríamos marcada de esa forma. ¿Listo? Eso sería AB menos A. B menos A. Que también será equivalente a ¿qué? Será equivalente también a B intersección A complemento. ¿No? Porque ¿quién es B? Es todo este conjunto. Menos A, dice, nada del conjunto A. ¿No? Y por tanto sería, dice, eso también equivalente a este conjunto B, intersección, dice, con el complemento de A. El complemento de A es todo lo que está fuera del conjunto A. Entonces, el área marcada viene a ser dada por la diferencia del conjunto A, B menos el conjunto A. ¿Listo? Y esto hemos dicho que es equivalente al conjunto A intersección B complemento, ¿no? B complemento, no se olviden entonces. Esa diferencia de conjuntos viene a ser dada de esa manera. Luego vamos a ver a la diferencia simétrica de conjuntos. Decimos diferencia simétrica de conjuntos. Diferencia simétrica de conjuntos. Uy, se me acabó todo mis... Diferencia simétrica de conjuntos. Lo vamos a definir también de la siguiente manera. Y decimos, dados dos conjuntos A y B, dados dos conjuntos A y B, coma, cualesquiera de un universo, cualesquiera de un universo, coma, la diferencia simétrica entre estos conjuntos, la diferencia simétrica entre estos conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen
al conjunto A o al conjunto B, pero no a ambos. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no a ambos. Pero no a ambos. Punto seguido. También se puede definir como la unión de los conjuntos. También se puede definir como la unión de los conjuntos A menos B y B menos A. A menos B y B menos A. Y se denota A simétrico con B. De esta manera. A simétrico con B. Entonces también vamos a definirlo gráficamente y a través de símbolos a una diferencia simétrica de conjuntos. Y decimos también entonces A simétrico con B va a ser dado de C por todo elemento X, tal que ese elemento X pertenece, dice, a la unión de los dos conjuntos, dice, a A unión B, y ese elemento X no pertenece, dice, a su intersección, A intersección con B. Así podemos denotar primeramente a una diferencia simétrica de conjuntos. O también dice, podemos indicar que esta A simétrica con B dice que va a ser igual a todo elemento X, tal que X pertenece, dice, a la diferencia de A menos B, o ese X pertenece, dice, a la diferencia de B menos A. ¿No? A menos B, B menos A, significa que solamente estamos uniendo estas áreas marcadas y de la anterior también de A menos B, ¿no? Solamente la área marcada, pero nada de su intersección. Y esto también en función de, de las intersecciones que habíamos mencionado, también podemos decir que A simétrico con B viene a ser dado, dice, por todo elemento X, tal que X viene a ser también X pertenece a A intersección B complemento, ¿no? Unión X que pertenecen, los elementos que pertenecen a B intersección A complemento. Así también podemos indicar, ¿no? Que viene a ser A menos B y B menos A de la misma manera, ¿no? Solo colocado en función de la intersección de conjuntos. Esas son las 5 operaciones importantes que tenemos. Tenemos a la unión, a la diferencia, al complemento, a la diferencia simétrica, y también tenemos, aquí más, son 5 o 6. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 son. Unión, intersección, complemento, diferencia de conjuntos y diferencia simétrica de conjuntos. Entonces, con esto, las operaciones que podemos realizar para poder determinar otros conjuntos, lo podemos realizar a través de esas definiciones
y de esa manera encontrar un nuevo, vamos a decir, o un nuevo conjunto. Pero todavía no hemos visto cuál era gráficamente. A través de los diagramas de Wien-Euler, también una diferencia simétrica se refiere a tener elementos que van a estar en las diferentes áreas. Vamos a decir entonces, también decimos, que tengo aquí a un universo y tengo a dos conjuntos A y B. Entonces la diferencia simétrica vendría a ser, dice, dado por cualquier elemento que pertenezca a esta área marcada, ya sea del conjunto A o del conjunto B. ¿Listo? Entonces, cualquier elemento que pertenezca a esas áreas, estaremos diciendo que pertenece a A simétrico con B, que es equivalente a A intersección B complemento. ¿Listo? A intersección B complemento. Y a eso lo denotamos como A simétrico con B, que pertenece al conjunto A o pertenece al conjunto B, pero nada de su intersección. Entonces, haciendo operaciones que entre estos conjuntos podemos tener, dice, al siguiente ejemplo. Decimos, sean los conjuntos, vamos a definir al universo que va a estar dado, dice, por un conjunto que tiene elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dado el conjunto A, también dado por elementos, vamos a decir, 2, 4, 5, 6, 8, 9. El conjunto D también dado por elementos a 1, 3, 4, 5, 8, 9. ¿No? 8, 9. Nos piden encontrar, dice, a la diferencia de A menos B. Calcular, podemos colocar, calcular a menos B, B menos A, como también A menos B, unión B menos A, y calcular también la diferencia simétrica A menos A simétrico con B. A simétrico con B. Como también podemos calcular, dice, sus complementos, A complemento, B complemento, podemos decir a intersección B complemento, y también podemos indicar a B intersección A complemento. ¿Listo? Y así las otras operaciones también podemos indicar, como podría ser una unión, una intersección, que no lo hemos visto aquí, A unión B, como también a intersección con B, ¿no? Y así por todos los elementos, lo que acabamos de describirlos, podemos encontrar a través de esos dos conjuntos y a través de un cierto universo dado, ¿no? Sabemos que el universo es un conjunto de referencia en el cual están los otros conjuntos que podríamos hacer a través de ellos operaciones como ser una unión, una diferencia o una intersección.
Entonces, por ejemplo, yo lo puedo colocar todos esos elementos del universo y del conjunto A y B en este gráfico que acabamos de describir ahí, ¿no? Entonces, si el universo está dado de esa manera y el conjunto A también, entonces los elementos podríamos colocarlo, por ejemplo, dice el conjunto A está formado por 2, 4, 5, 6, 8 y 9. Por ejemplo, la intersección de estos dos conjuntos, ¿quién viene a ser? Los elementos comunes entre el conjunto A y B. Se trata de 9, por decir, de 8, ¿no? De 5 y no hay más, ¿no? Esos son los elementos comunes entre el conjunto A y B. 8, 9 y 5. ¿Listo? El conjunto A entonces estaría formado por ¿quiénes? Por 2, por 4 y por 6, ¿no? 2, 4, 5, 6, 8, 9. El conjunto B estaría formado por 1, 3, 4. 4 también es elemento común, ¿no? 4 es elemento común, debería estar en la intersección. Y no así en el conjunto A. 1, 3, 4, 5, 8, 9. ¿Y cuál es el elemento que no pertenece ni al conjunto A ni al conjunto B? A ver, sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. El 7 es el elemento que no estaría dentro del conjunto A ni del conjunto B, pero sí estaría en el universo. Entonces así sería la representación también a través de un diagrama de Euler, ¿no? Tanto al universo como a los conjuntos A y B, el cual ya es fácil de determinar. Por ejemplo, el decir A menos B, ¿qué dijimos que era A menos B? Era la diferencia del conjunto A, pero nada del conjunto B. Pertenece al conjunto A, pero nada de este conjunto. Entonces solamente estaríamos hablando de 2 y de 6, ¿no? B menos A. B menos A. ¿Quién va a ser? También será formado por todos los elementos de este conjunto, pero nada de este conjunto A. Nada. Entonces estamos hablando de los elementos 1 y 3. ¿Sí? Si yo hago la unión de estos dos conjuntos, que es lo que me piden, ¿no? A menos B, unión B menos A menos B, unión B menos A, ¿quién va a ser? Si estamos uniendo, vamos a tener que tener a los elementos 1, 2, 3 y 6. Esa sería la unión de ambos conjuntos que teníamos anteriormente definidos. A unión B. A menos B, unión B menos A. Luego, asimétrico con B. Asimétrico con B. Por definición, asimétrico con B había sido igual, dice, a menos B o B menos A, ¿no? Que también vendría a ser nuevamente, esto viene a ser una diferencia simétrica, ¿no? A menos B, unión B menos A, que viene a ser la A unión B, y B no pertenece a la intersección, ¿no? A unión B, B menos A menos B, unión B menos A, también es esta definición, ¿no? A menos B, unión B menos A, esto viene a ser también equivalente a una diferencia simétrica. A simétrico con B. Asimétrico con B. A complemento. A complemento supuestamente viene a ser todo lo que está en el universo, pero no está en el conjunto A. Entonces estamos hablando de
A complemento, que viene a ser a todos los elementos que no estén en este conjunto A. Estarían 1, 3 y 7. 1, 3, 7. El complemento de A. El complemento de B también vendrá a ser, dice, todo lo que está en este conjunto, pero no está en el conjunto B, su complemento. Entonces estamos hablando también de 2, 6 y 7. Ese va a ser su complemento del conjunto B. Al conjunto A, intersección B complemento, dice. El conjunto A, intersección B complemento. ¿Quién vendría a ser? De acuerdo a la gráfica, bien podemos. ¿Quién es el conjunto A? Es todo esto. Su complemento del conjunto B es todo lo que está afuera. Intersección vendría a ser solamente esta parte, ¿no? O sea que tendríamos a intersección B complemento estaría dado solamente por los elementos 2 y 6, que viene a ser esta área, ¿no? El conjunto A, dice, el conjunto A, intersección con el complemento de B. El complemento de B, todo lo que está afuera, y la intersección viene a ser los elementos 2 y 6. También a B, intersección A complemento, también será, dice, ¿quién es el conjunto B? Es todo esto ahora. ¿Quién es el complemento de A? Es todo lo que está fuera del conjunto A, ¿no? Todo lo que está fuera de A. Entonces, A, B, intersección A complemento, estaríamos también indicando que va a ser A1 y 3. La unión de A unión B, supuestamente A unión B son todos los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Entonces estaríamos hablando de todos los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Menos el 7, ¿no? Porque el 7 está en el universo. A intersección con B, estaríamos hablando de los elementos comunes entre el conjunto A y B, que vienen a ser dados por 4, 5, 8 y 9. Listo, entonces de esa manera encontramos y hacemos las operaciones para determinar nuevos conjuntos. ¿Alguna pregunta tal vez al respecto, jóvenes? ¿Jóvenes? Sobre A intersección B complemento y B intersección A complemento. Esa parte, por favor, Inge. A ver, ¿quién es A? A debe ser, lo voy a colocar con otro color. El conjunto A es este. ¿Listo? Intersección dice B complemento. ¿Quién es el B complemento? El complemento de B sería esta parte que lo voy a marcar un poco. Todo el complemento es todo lo que está fuera del conjunto B. Como me dice intersección, como dice complemento, entonces lo único con la intersección viene a ser esta parte, ¿no? Esta parte. O sea que va a estar formado por 2 y 6, es lo mismo. Igual cuando tenemos a B, estamos hablando de todo este conjunto. El B, estamos hablando de todo este conjunto. ¿Quién es el complemento de A? Es todo lo que está fuera del conjunto A. Su complemento. La intersección, ¿quién va a ser? Solamente esta parte, ¿no? Esa parte, que estaría formado por 1, 3, nada más. Entonces, por eso decimos que A menos B también es equivalente a A intersección B, ¿no? A menos B es igual a A intersección B complemento.
son equivalentes, son iguales. B menos A también es igual a B intersección A complemento, ¿no? Verifique. De nada. Entonces las operaciones son fáciles de realizar y las podemos entonces encontrar viendo las definiciones de los conjuntos que se le han dado, ¿no? Tanto de la unión, intersección, complementos, diferencias simétricas o diferencias solamente. Entonces vamos a pasar a determinar las leyes de operaciones con conjuntos. Al igual que en lógica teníamos las leyes lógicas, aquí tenemos leyes de operaciones con conjuntos, que son muy similares a las de las leyes lógicas que habíamos visto en la parte de lógica, con la única diferencia de que en la parte de lógica habíamos utilizado los conectivos lógicos que vienen a ser una negación, una conjunción, una disjunción, ¿no? En la parte de conjunto vamos a utilizar, en vez de la negación, al complemento. En vez de una conjunción vamos a ver una intersección de conjuntos, y en vez de una disjunción tendremos a una unión de conjuntos. Esa es la única diferencia que existe entre las leyes lógicas y las leyes de operaciones con conjuntos. Pero de igual manera lo vamos a hacer para que ustedes vean esa diferencia. ¿Listo? Entonces vamos a colocar leyes de operaciones con conjuntos. Entonces decimos leyes de operaciones con conjuntos. Entonces, como les iba diciendo, entonces lo único que vamos a hacer referencia es que la negación que teníamos en una ley lógica es equivalente a un complemento de conjuntos en vez de una conjunción de proposiciones. Vamos a tener también una equivalencia de intersección de conjuntos que va a ser dado por ese símbolo de la intersección que lo conocemos, y una disjunción de proposiciones también es equivalente, dice, a una unión de conjuntos. ¿Listo? Con esa diferencia, entonces, vamos y decimos qué pasa con la ley de idempotencia. Uno, vamos a colocar uno, decimos entonces tenemos la ley de idempotencia. Idempotencia, ¿qué dijimos? Si en lógica teníamos, si una proposición era unión a la misma proposición, era la misma proposición, ¿no? Y si era en función de la disjunción, teníamos la proposición unida por la disjunción a una misma proposición, es la misma proposición. En este caso, tenemos que A unión A va a ser equivalente también a A
o también A intersección A será equivalente al valor de A, al mismo conjunto. ¿Listo? La ley conmutativa, también, ley conmutativa, nos dice, si yo tengo al conjunto A unión un conjunto B, es equivalente a decir al segundo conjunto unión al conjunto A. O también a través de la intersección, A intersección con B es equivalente a decir a B intersección con A. B intersección con A. Conmutar, cambiar de posición a los conjuntos en este caso, ¿no? Hasta ahí nada de extraño, solo estamos cambiando de unión, ¿no? En vez de unión tenemos en vez de la disyunción tenemos a la unión, y en vez de la conjunción a la intersección. 3, tendríamos a la ley asociativa. Ley asociativa. Asociar, su nombre dice, entonces A unión B, unión C, también será equivalente, dice, a A unión B, unión C, pero si yo coloco paréntesis a los dos primeros, dice que debe ser también equivalente a tener cuando voy a asociar a los dos últimos, ¿no? Una asociativa, y hemos visto de que tenemos que hacerlo con el mismo conectivo, ¿no? Que en este caso es la unión. Solamente asociamos cuando tenemos un mismo conectivo. Y también con relación a la intersección podemos indicar A intersección B intersección C debería ser equivalente a A intersección B intersección C, colocados también a través de los paréntesis de esta manera, ¿no? Continúan siendo idénticas. No tenemos ninguna diferencia al colocar o al unir, vamos a decir, o al asociar dos conjuntos cualesquiera de esa manera. 3.4 tendríamos la ley distributiva. Ley distributiva. Su nombre también lo dice, A unión B intersección con C, dice que es equivalente a A unión B intersección A unión C, ¿no? Distribuir de la misma forma como hemos visto en las leyes lógicas. Ahora estamos hablando de conjuntos. De la misma manera puedo decir que A intersección B unión C será equivalente a A intersección con B unión B o A intersección con C. A intersección con C, ¿no? Las leyes distributivas. Leyes de absorción, 5. De absorción. También existen entre conjuntos la ley de la absorción, que nos dice también, dice, si yo tengo un conjunto A, intersección con un paréntesis donde tengo el mismo conjunto, que está unión a un segundo conjunto B, esto va a ser equivalente al conjunto A. Como también, en función de la unión, también podemos indicar que A unión B a intersección con B, ¿no? Esto será equivalente al conjunto A. También podemos indicar que un conjunto A unión con el universo es el universo. A unión el universo dice que esto es el universo. Y si tengo a una intersección
de un conjunto A intersección el conjunto vacío, dice que esto también es equivalente al vacío. Luego, 6 leyes de Morgan. Las leyes de Morgan también dicen que si yo cuando niego a un paréntesis, o sea, si yo tengo un paréntesis donde tengo a una intersección de conjuntos, su complemento, ¿no? El complemento de una intersección de conjuntos dice que es equivalente a decir A complemento unión B complemento. Como también si yo tengo a una intersección, a una unión de conjuntos, A unión B complemento, también será equivalente a A complemento intersección B complemento. ¿Listo? A intersección, A unión B complemento viene a ser dado al ser por A complemento intersección B complemento. Luego también podemos indicar, dice, que las leyes de complemento, 7 leyes de complemento, las leyes de complemento también podemos indicar diciendo que si yo tengo un conjunto A unión subcomplemento, A unión complemento de A, esto es equivalente ¿a qué? Al universo, ¿no? Si estamos uniendo al conjunto A y su universo y su complemento, esto tiene que ser equivalente al universo. Y si tengo una intersección, vamos a tener a intersección A complemento, dice que esto también es equivalente al vacío. No existe la intersección entre el conjunto A y su complemento. También el complemento del complemento de un conjunto es también equivalente al mismo conjunto A. O dos veces negada una proposición es la proporción, ¿no? En este caso, dos veces el complemento del conjunto es el conjunto. Que también podemos decir, lo que habíamos visto, que A intersección B complemento es igual a A menos B, ¿no? A menos B. Y también podemos indicar que el complemento del universo es el vacío y el complemento del vacío es el universo. Es el universo. Y una octava ley que viene a ser la ley de identidad. 8, ley de identidad. Que viene, dice lo siguiente: si yo tengo un conjunto A, unión al vacío, esto es equivalente al conjunto A. Y si tengo a A intersección el universo, A intersección el universo, esto también es equivalente al conjunto A. Al conjunto A. Y esas son las 8 leyes, entonces, que tendremos para poder hacer operaciones. También el objetivo viene a ser simplificar, ¿no? a las diferentes operaciones de conjuntos que sean bastante complejas, ¿no? Que sean bastante complejas. Como ser, por ejemplo,
¿A qué será equivalente? Dice, ¿a qué debe ser equivalente? Dice que A unión B, complemento, intersección A unión B, dice que es equivalente al conjunto A. ¿Será verdad eso? A ver, verifiquen a través de esas leyes de conjuntos, verifiquen si ese complemento de dos conjuntos con la unión de los mismos o la intersección de los mismos viene a ser equivalente al conjunto A. A unión B complemento. Perdón, aquí hay una equivocación. A unión B complemento. Intersección A unión B. Ahora sí. A ver, utilicen las leyes lógicas para poder demostrar que es también equivalente al conjunto A. ¿Qué? ¿Sí? Es equivalente. ¿Se puede demostrar? Sí. ¿Qué leyes han utilizado? ¿Qué es lo que ha hecho? La ley de la distributiva ¿Ya? y la ley de identidad. La ley de identidad. ¿Ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, como decía, al igual que en las leyes lógicas, aplicar las leyes de conjuntos, en este caso, con conjuntos, y también hacer las siguientes operaciones, ¿no? Observar en el lado izquierdo, por ejemplo, que tengo a un mismo conjunto, que es A, ¿no? Tengo unión, unión y tengo una intersección de los dos paréntesis. Entonces puedo hacer una distributiva inversa haciendo que A sea unión ¿a quién? A B complemento, intersección B. ¿No? Eso es, dice que es equivalente a, y hemos utilizado la ley de la distributiva inversa. ¿No? Distributiva inversa. Luego tendríamos a un conjunto A, unión, complemento de un conjunto, intersección su complemento, el complemento de un conjunto de intersección su complemento, ¿quién va a ser? Entonces, si vemos la ley de complementos, a ver, otra ley de complementos, podemos decir que va a ser A, B, intersección A complemento, es el vacío, ¿no? Todo eso había sido B complemento de intersección B es el vacío. Y esto también dice que es equivalente al conjunto A. Un conjunto A unión el vacío, ¿a qué es igual? Ley de identidad va a ser igual, un poquito, para disculpar un momentito,
¿Listo, jóvenes? Entonces viene a ser eso. A unión del vacío, y A unión del vacío es el conjunto A. Por tanto, A había sido equivalente al conjunto A, ¿no? Esto es por la ley de complemento, y ley de identidad. Siempre la justificativa la debemos hacer al lado derecho. Y de esa manera estaría demostrando, ¿no?, la equivalencia de de las operaciones de conjuntos, ¿no?, y demostrando que es equivalente al conjunto A. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y de esa manera podemos tener vamos a decir, otras demostraciones entre conjuntos que también vendría a ser de la siguiente manera. A ver, ustedes hagan la siguiente demostración de conjuntos que viene a ser dado, dice, por A complemento menos B complemento menos B complemento, dice, unión corchete B menos A todo eso dice que es equivalente al conjunto B. A ver, demuestren. A complemento menos B complemento unión B menos A es igual a B.
en G. ¿Sí? Es está demostrado. ¿Se puede demostrar? Sí, Muy bien. Javier, sí. ya vamos a hacerlo. Entonces lo haremos y el resto ha podido demostrar, ¿no, jóvenes? Lo haremos rápidamente, entonces. Y aquí será igual. Utilizando la ley del complemento del conjunto, esto tiene que ser A complemento, intersección, B complemento del complemento, ¿no? Podríamos colocar de esa manera, unión, esta diferencia puedo colocarla como B intersección al complemento del paréntesis. Y dentro del paréntesis también puedo colocar como B intersección A complemento. ¿Sí? Utilizando la ley del complemento. Ley del complemento. ¿Sí? Aquí complemento de complemento, tengo a complemento, intersección, el conjunto B, unión, que voy a tener a esto introduciendo el complemento en un paréntesis, Morgan, voy a tener a B intersección, a B complemento, unión, A complemento del complemento es A, directamente. Y esto sería equivalente a B a través de ley de complementos, ley de complemento y también Morgan, ¿no? Morgan. Y luego podríamos ver también aquí no podemos hacer nada, dice tenemos a complemento, intersección B, y aquí unión, ¿qué vamos a tener? Complemento B, intersección B complemento, unión A. Esto también bien podemos utilizar la ley de lógica que habíamos visto, una ley de absorción, ¿no? O de lo contrario podemos hacer una distributiva, ¿no? Si hacemos la distributiva podemos ver a B intersección B complemento, unión a B intersección A. Equivalente a E a través de la ley distributiva. También tendríamos a complemento, intersección con B, unión, B, intersección B complemento. ¿A qué es equivalente eso? Hemos dicho B, intersección B complemento. ¿Qué ley podríamos hacer? P y no P. En otras palabras, a la ley lógica. Esto es una falsedad, ¿no? Y si es una falsedad, B intersección es el vacío, ¿no? Para mí, en conjuntos, es el vacío, unión B intersección A. Y es equivalente a B. También ley de complementos, ¿no? O ley de complemento, ¿no? También otra vez hay a complemento, intersección con B, unión, el vacío, unión a un conjunto, un conjunto, unión al vacío, ¿a qué es igual? Al conjunto, ¿no? Al conjunto que va a ser B intersección A. Y yo podría colocarlo de esta manera directamente y este es equivalente a B, dice. Luego, ¿qué más tendríamos? Tengo dos paréntesis donde tengo, dice, intersección, intersección, unión. Tengo el mismo conjunto B y tengo a los conjuntos A. Entonces puedo hacer una distributiva inversa indicando que B, intersección, A, complemento, unión A. ¿No? Debería ser igual a Cante B. A complemento unión A es el universo intersección con B,
es el conjunto B y había sido equivalente también a B, ¿no? Pues de esa manera llegamos también a demostrar la equivalencia de esos conjuntos dadas las operaciones pertinentes, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta tal vez? Ya, entonces quedamos aquí, volvemos nuevamente el día de mañana, tenemos mañana más clases, ya son 9:52, tengo que entrar nuevamente a otra clase, jóvenes. Les dejo entonces y hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Chao, chao. Hasta mañana, Inge. Chao. Hasta mañana.